propuesta se hizo fue que leyéramos el segundo declaración política. que partiéramos del segundo documento, la declaración política de la CUT. Muy bien. Ya está. Ahí hace un recuento de los países que lideran la economía del mundo. Jessica, como el trabajo que tengo fue sobre el análisis político general. Entre esos, él sugiere la lectura de ese documento que está allí, la declaración política. Pero eso no quiere decir que nos limitemos solamente al documento. No, que hay que hacer aportes. Hay elementos que escapan de ese documento que son importantes, son relevantes y hay que traerlos a colación sin necesidad. Bueno, ¿quién va a actuar de relator? Aquí traje unas hojas. Mujeres. No, porque no se puede moderador, relator y... Es para ustedes dos. Una voz dulce femenina que Lo ganamos por democracia. Allá para las dos compañeras. Los dos compañeros también, si quieren. ¿Tienen apuntes? Ah, ustedes tienen la... relatoría. Que le permita que un documento pase a usted durante la tercera ponencia en España. Bueno, entonces... Yo creo que debería leerlos entre todos, ir sacando preguntas y resolviendo de una vez. Yo propongo que analicemos las preguntas que nos pusieron y comencemos, avancemos en esta situación. Es mejor como leerlo entre todos y esto, para tener ya más idea de lo que vamos a trabajar, porque sí, es declaración política, que la mayoría no sabe. Vamos leyendo para el grupo. O vamos rotando lectura, empiezan uno y rotamos y vamos sacando. La pregunta dice, ¿cuáles son los fenómenos políticos nuevos en la vida del país? Es la primera pregunta. Venga, pero perdón, no aplicamos la metodología. Sí, claro. Primero lectura individual, segunda Lectura individual me parece. No, que no. Nombráramos un relator y que la lectura la decidiéramos si era individual o era colectiva. Individual. Y a partir de la lectura usted hace... Yo creo que colectiva nos rinde más que individual. No. Relator o relatora, ¿cuál es? El compañero Orlando va a hacer la moderación, ¿cierto? Sí, el moderador. La compañera va a hablar con la relatoría. Declaración política. La crisis económica mundial no amaina. Por el contrario, las bancarrotas de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Hungría, Italia, entre otros miembros de la Unión Europea y los severos ajustes que sobre sus pueblos imponen el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, develan que la crisis es larga y profunda, pero también que los pueblos saltarán inevitablemente a la resistencia, como lo demuestran las huelgas en Grecia e Irlanda y las aguerridas manifestaciones estudiantiles en Inglaterra. Estados Unidos no logra la reactivación industrial y por el contrario pierde mercados e influencia frente a las potencias emergentes, China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Los índices de desempleo, pobreza e indigencia, la caída en la calidad y cobertura de la salud y la educación mantienen encendidas las alarmas de un estallido social al interior de Estados Unidos. Las multitudinarias y combativas protestas de los empleados estatales de Wisconsin, las pretensiones de sindicatos y productores contra la ratificación de los TLC, la siempre explosiva problemática de los trabajadores migrantes y el creciente rechazo a las guerras de intervención y preocupación que absorben cada vez mayores recursos económicos y ponen más muertos del pueblo estadounidense, son alentadoras reacciones contra la política imperialista. Mención especial merecen las populosas movilizaciones que desarrollan en las naciones del norte de África y Medio Oriente, reclamando el fin de los regímenes autoritarios y el cese de las políticas neoliberales y expoliadoras implementadas durante décadas de intervenciones de las potencias imperialistas, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes actualmente actúan con doble moral. De ahí que rechazamos la decisión adoptada por la ONU el día 17 de marzo de intervención militar para resolver el conflicto interno de Libia, sustituyendo de esta forma el respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, las vías diplomáticas y democráticas. Con llamamientos amplios que han juntado a los sindicatos, estudiantes, empresarios nacionales, todas las religiones
y los partidos de oposición se han desatado históricas jornadas de protesta y rebeldía que ponen en vigencia la necesidad de luchar por conquistar la conducción soberana y democrática de las naciones. El pulso se está dando y su resultado inevitable será la derrota de la dominación imperialista en esta estratégica y rica región del planeta. Los trabajadores y las fuerzas democráticas del mundo debemos esforzarnos por emular tan ejemplares batallas. Saludamos la concreción de los esfuerzos de integración de UNASUR y la consolidación de gobiernos alternativos en América Latina, que rechazan el recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y apuntalan su soberanía. A los trabajadores nos corresponde animar los procesos dirigidos a recobrar la soberanía y la democracia de las naciones. En nuestro país, a 7 meses de instalado el nuevo gobierno, el inventario de sus realizaciones y anuncios no podía ser más diciente sobre su calado neoliberal y de acatamiento de las políticas imperialistas. Varias de sus medidas y propuestas son de una profundización sin precedentes en la entrega de la soberanía económica de la nación. En noviembre del 2010, Juan Manuel Santos expidió un decreto de rebaja de los aranceles del 15 al 5% para más de 3.000 ítems que tienen al borde de la desaparición a industrias de la cadena textil y de las confecciones, del mercado del caucho y del plástico, de la metalmecánica, la electromecánica y los electrodomésticos, la química y las resinas, el cuero y el calzado, entre muchas otras. Al amparo de los decretos por la emergencia invernal, se anuncia la privatización de los ríos Magdalena y Cauca, cerrar empresas y más despidos de trabajadores.